Vaya conmigo Samuel, 2 Samuel 23. Y vamos a ver cómo este hombre de Dios, llamado David, él tenía un ejército. Y dentro de ese ejército tenía valientes. Valientes que estaban arriba de los demás. Valientes que estaban arriba. ¿Sí? Y cuando sabemos que una persona está arriba del otro es porque siempre está con actitud de servicio. Pastor, ¿qué puedo hacer? Pastora, ¿qué podemos hacer? Pastor, ¿en qué lo puedo ayudar? Una actitud de servicio todo el tiempo, y no el día domingo solamente, sino en la semana también. Los días viernes ya les dije a todos los hermanos, todos los obreros, les digo, ¿quieren servir a Dios? Vengan el viernes. Si vienen todos, servimos al Señor como un domingo. Pero los viernes, ¿cuánto vienen? Poquitos. Entonces, sirven los que vienen, pero si vienen todos, pueden servir al Señor también. Por eso no pongo, para no poner ningún compromiso, pero si yo tengo ganas de servir al Señor, vengo el viernes y puedo servir a Dios con libertad. ¿Sí? 2 Samuel 23, 8. Vamos a ver que este hombre, él forma un ejército con personas que estaban endeudadas. ¿Cuántos endeudados hay acá? No me levanten la mano. ¿Cuántos? Acá hay una endeudada. A ver, ¿cuántos endeudados hay acá? A ver. Ahí hay otro, ahí hay otro, ahí hay otro, ahí hay otro. Bueno, tanto endeudados. Bueno, le enseñamos que no, y ustedes se endeudan. Bueno, no importa. Deudas. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Dice que eran endeudados. Otros que estaban fracasados en sus vidas, desanimados, en amargura. Toda esa gente estaba al lado de David. Todos de ellos fueron a una cueva. Todas personas sin esperanza. Personas aún que estaban escapando del rey, que estaba medio loco. Saúl estaba medio loco, así que estaban escapando de Saúl. Y todos eran 400 personas dentro de una cueva que estaban, ¿cómo? Estaban todos desanimados, todos amargados, endeudados, todos con problemas. Así que si yo les pregunto uno por uno, ustedes van a contar sus problemas, porque todos tienen problemas. Yo tengo problemas, levanto los pies, las manos, yo tengo un montón de problemas. Pero, ¿cómo hago? En la fe voy conquistando. Y quiero decirle algo, iglesia, problemas van a tener todos los días. Porque Jesús lo dijo, todos los días hay problemas. Pero nosotros vivimos en victoria. No escuché, en victoria. ¿Cómo vivimos? Victoria tras victoria. Así que problemas vamos a tener todos los días. Todos los días vamos a tener cosas por solucionar. Pero gracias a Dios que yo vivo en victoria tras victoria. Decirle que es lo tuyo, yo vivo victoria tras victoria. ¿Me lo decís con fe o me lo decís por decir? Pero vivimos en victoria tras victoria. Todos los días tenemos un desafío, todos los días tenemos algo. Todos los días. Pero tengo que vivir en victoria tras victoria. Por eso contamos los testimonios. Por eso el testimonio que contamos ya es viejo para la semana que viene. Porque en esta semana tengo victoria nueva. Amén. Amén, tengo una victoria nueva. Y acá la palabra de Dios dice, 2 Samuel 23, 8, dice: estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José Basebet, el tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Me empieza a hablar aquí, si usted lee los versículos de arriba, dice que David se estaba despidiendo. David ya tenía muchos años, él vivió mucho tiempo, muchos años. Dios le regaló vida a este hombre, ¿sí? Le regaló vida. Y cuando le regaló tanta vida, ya muchos días tenía, se estaba despidiendo, y ahí todo el versículo del 1 al 7 habla de la despedida de David. Pero acá están contando, el autor está contando no solamente que David se estaba despidiendo, sino que está haciendo como una conclusión diciendo: mirad toda esta gente que tuvo a su lado. Miren toda esta gente que tuvo al lado de David. Cómo él sacó personas amargadas, cómo sacó tristes, endeudadas, personas que no tenían esperanza, las sacó y hizo un ejército, y aparte de un ejército hizo personas
valiente. Eso se llama un buen liderazgo. ¿Sí? O sea, ¿cuándo somos buenos líderes? Cuando sacamos a las personas de allá abajo y se las pone allá arriba. ¿Cómo? Guiándolas. Diciendo es por acá, es por acá, es por acá, es por acá. Ahí es donde somos buenos líderes. ¿Cómo sacamos? ¿Cómo cuando una persona te dice, no, yo no quiero ir más a la iglesia? Bueno, ¿cómo ir yo y enseñarles por acá? Vas a tener victoria. ¿Cómo no te apartes de este reino? No te apartes del reino de los cielos. Vas a tener victoria. Y le enseñamos a la persona. No que dice, bueno, listo, te queréis andar, te tiramos la toalla. El líder tiró la toalla, el obrero tiró la toalla y el hermano tiró la toalla. Porque ahí son toda una cadena de los que tiramos la toalla. No quieren seguir, no sigas. No es así, no hay que tirar la toalla. El que está por tirar la toalla es donde ahí el valiente o los valientes o el líder le dice, no, es por acá, vamos por acá. Vení, te voy a ayudar a cómo puedas ir en victoria. Y acá cuenta que este hombre que era valiente, dice que mató a 800 hombres en una ocasión. O sea, Dios le dio la victoria con este hombre. A David le dio la victoria con un hombre. Y como este hombre 800 personas mató. Pudieron tener ahí la victoria. Israel tuvo victoria porque Dios usó a esta persona dentro del ejército que tenía de los valientes. Lo dice el versículo 10. Y este se levantó y hirió a los filisteos. Y este se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada en su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Fíjese que este hombre fue tanto la batalla que dice que su espada quedó pegada a su mano. Mató tanta gente que no podía despegar. Cuando quiso despegar la espada, abrir la mano no podía, porque estaba pegada. Yo pregunto, ¿es normal matar 800 personas? ¿Uno solo con una espada? No es normal. ¿Quién lo ayudó? Dios estaba con él. Dios estaba con él. Y este hombre era uno de los valientes. Y dice que dio tanta la victoria al pueblo, en pos de que el pueblo solo se volvió para ir a buscar el botín, para ir a saquear ese campamento, para ir a saquear a ese pueblo. Y le saquearon todo porque hubo uno. ¿Habrá uno en esta noche? Uno que pueda decir, yo voy a conquistar por esto. Yo quiero conquistar esto en el reino de los cielos, en la obra de Dios. Quiero conquistar. Usted que pueda abrir una antorcha, que pueda abrir una casa de paz, puede conquistar su barrio para el Señor. Nosotros estamos orando por la ciudad para que haya un avivamiento, pero puede conquistar su pueblo, su ciudad, donde vive, donde está. Tener cómo hacerlo. Simplemente tener la decisión, pararte y creer que Dios puede hacer algo nuevo para conquistar. Los jóvenes, salir a conquistar jóvenes nuevos. Jóvenes nuevos ahí, conquistar, hablarles de una esperanza, hablarles ahí de que hay algo diferente, que no es el mundo lo que te ofrece, sino otras cosas. El otro día estaba viendo un programa ahí en la televisión y le preguntaban a los chicos que estaban ahí en el programa, que trabajan en el programa, y le decían, ¿vos crees en Dios? ¿O vos en qué crees? ¿Y saben lo que respondían todos? Algunos decían, no creo en nada. Otros decían, creo en la energía. Creo en el universo. Pero ninguno de los que se les preguntó creía en Dios. Y lo que yo pensaba es decir, estos chicos, miren lo que responden, y hay cuánta gente atrás viendo eso. ¿Cuántos jóvenes, adolescentes viendo ese programa, o adultos, decir, esto no creen en nada, y llegaron a la televisión? ¿Entienden? O sea, porque eso se habla ahí afuera, ahí se habla que creen en el universo, que creen en el... No sé, los chicos que van a la escuela secundaria preguntan a qué creen en los pibes. Otros creen en la droga, ¿sí? ¿Cómo la droga? Ahí mi padre vende droga y de ahí ganamos plata. Y conozco gente así, que van a las escuelas públicas y van con sus hijos, con nuestros hijos, y creen en eso, y creen en la droga, no en otra cosa. Sí, nuestra hija va a una escuela donde va la hija, ¿no tiene?
del Ville Cantero, del viejo. La hija del viejo Cantero va al mismo grado que mi hija. ¿Escucharon? O sea, él está preso, el viejo Cantero, que es el capo de los monos. La hija viene con nosotros, va a la escuela con mi hija. Así estamos rodeados. Pero usted tiene una esperanza. Yo tengo una esperanza. ¿Escuchó? ¿Y sabe a dónde va mi hija? No va afuera de Rosario, va al centro, en plena Maternidad Martín, enfrente. La escuela Richeri, donde estudié yo mi primaria y donde la mandó la nena también. Nunca iba a pensar que la hija del mayor narco del país esté sentada su hija al lado de mi hija. Y es amiga del Señor. ¿Cómo hacemos? Y la nena dice, no, yo cuando sea grande voy a vender droga. Terrible. Terrible. ¿Qué esperanza tiene? Por eso hay que levantar un ejército entre los cristianos, jóvenes, adultos, mujeres, hombres. En su barrio usted conocerá quién vende droga, quién no. Sí, el otro día creo que estaban los hombres acá y hablaban, no, yo a fulano lo conozco, vivía en mi barrio, ahora abrió algo allá y pasa de todo. Ahí donde venden chatarra, ¿no? Pasa de todo ahí, vía onda. Y el otro lo conocía de otro lado. Miren ustedes, ¿qué? ¿Esto tiene que ver con qué? Con la droga. Las 24 horas están abiertas, los que venden chatarra. Las 24 horas va a comprar chatarra. Igual pasó del Rey de Reyes, también están los canteros. También están los canteros. Bien. Espero que estén convertidos. Bien, eso es el Rey de Reyes es una escuela cristiana, ¿sí? Bien. O sea, están en todos lados. Están en todos lados. Ustedes fíjense, están en todos lados los muchachos, ¿sí? Vecinos. Los vecinos también, por eso digo, los vecinos, los barrios, todo, en todos lados. Pero ¿qué hay que llevar? ¿Qué hay que llevar? Esperanza. ¿Sí? Esperanza. O sea, ¿cómo? Con un ejército de evangelistas, un ejército ahí de hombres, de mujeres que quieran llevar la palabra del Dios viviente. Amén. 800 personas se le quedó pegada. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque una persona apasionada por Dios, apasionada por el pueblo de Israel. Y de eso quiero hablar, ser apasionados por Dios, apasionados por las cosas de Dios, apasionados. ¿Por qué? Porque cuando te apasionas por Dios, Dios te empieza a bendecir en todas las demás cosas que estás necesitando. ¿Sí? Yo te digo algo, cuanto más fuerza, más tiempo, más horas les pongas a las cosas seculares, más no te va a ir bien. Hace un equilibrio. Cosas seculares, más las cosas espirituales o la obra de Dios. Hace un equilibrio y vas a ver cómo la bendición viene sobre tu vida. Dice el versículo 12. Hago un paréntesis. Los hermanos que están emprendiendo, no es para que se dediquen 16 horas por día a eso. Es para que se dediquen un tiempo. Ganen lo que tengan que ganar y después se dediquen a las cosas de Dios. El emprendimiento es para predicar a otros, a tus clientes, a los que le venden un pan, al que le venden una torta, al que le hagas lo que hagas, venda un gorro, lo que sea, una ropa, es para que le prediques. Eso es el emprendimiento. Es tu púlpito, pero es donde también Dios te va a bendecir con tu economía. Entonces, él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. 13. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos, sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó a Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, yo haga tal cosa. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida, y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Al rey, no sé por qué, que se le cruzó por la cabeza, pero dijo: yo quiero agua de Belén, del pozo de Belén. ¿Saben quién estaba en Belén? Los filisteos. Estaba todo el enemigo allí.
los filisteos estaban allí y dice, yo quiero agua de allá. Y estos tres se levantaron y dijeron, vamos a ir nosotros y vamos a sacar el agua en medio de ellos. En medio de ellos vamos a ir a sacar. Y fueron y sacaron el agua. No sé cómo se metieron, no sabemos si de noche, de día, de madrugada, no sabemos cómo, pero fueron y dijeron, vamos a traerle esto a nuestro rey que esto quiere, le vamos a darle esta agua. Pero este rey dice, bueno, estos valientes, mirá lo que hicieron por mí, pero esto no es para mí, esto se lo voy a ofrendar a Dios. Esta agua es ofrenda a Dios. Esto ellos pusieron su vida por mí, fueron hasta ese campamento. Yo quería de esta agua, pero dice la Biblia que Él se la ofrendó. ¿A quién? A Dios. A Dios. Personas que se jugaban por su rey, pero también por Dios. El ejército, estos valientes, ¿sí? Y David, sabiendo que era una ofrenda para el Señor, agarró y la dio. 18. Y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató, y ganó renombre con los tres. ¿Sí? Fíjese que hizo este, se levantó su lanza contra 300 y los mató a los 300. Usted va a decir, ¿y cómo es esto? ¿Cómo se logra tener estas victorias sobrenaturales que tenían estos hombres? Primero porque se jugaban y le decían, yo creo que con Dios vamos a tener la victoria. E iban un paso adelante del resto del ejército, iban un paso adelante al resto, iban un paso adelante diferente, y a causa de eso podían conquistar los pueblos que tenían que conquistar, podían vencer. ¿Por qué? Porque iban adelante, eran valientes, personas valientes, personas que decían, yo me juego por el pueblo de Dios y me juego por el Señor. Y ellos iban, y dice que ellos iban adelante, estos hombres. ¿Dónde estaban estos? Y era uno de los 400 que estaban dentro de la cueva de Adulam. Los que también estaban amargados, estaban tristes, estaban endeudados, los que tenían un montón de problemas, pero Dios les dio, ¿qué cosa? La victoria. La victoria. Y ellos pudieron también bendecir su familia. Esta gente, ¿sabe dónde estaban? Estaban alrededor del rey. Estaban aún en el palacio. Aún eran personas que estaban siempre alrededor del rey porque eran sus valientes. Eran 33. No más que eso. Personas que eran valientes al resto. Usted tiene que actuar con valentía para conquistar cosas mayores. Decirle que está al tuyo, tenés que conquistar cosas mayores. No te conformes con lo que tengas. No te conformes con lo que tengas. Conquista cosas mayores en lo espiritual y en lo material también. Conquista, créele al Señor. Pero Señor, pastor, si estoy con un montón de problemas, estoy endeudado, no tengo trabajo, estoy empobrecido, no van tan bien las cosas en mi casa, hay problemas en el matrimonio, hay problemas con los hijos. Ya le dije al principio, todos tenemos problemas, pero vamos en victoria tras victoria. Tenemos que ir adelante, adelante, adelante para conquistar esas cosas que Dios tiene preparadas de antes de la fundación del mundo para usted y para mí. ¿Usted sabía? Antes de la fundación del mundo estaba todo preparado, pero tengo que creerle a mi Dios para conquistar. Versículo 20 dice, después Benai, hijo de Joaía, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Capsel, este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. 2 leones, y era un valiente de David. Pero cuando David se enfrentó contra el gigante, contra Goliat, y él habló con Saúl, él dice, no, yo tengo experiencia de esto. Cuando vienen ahí los osos, vienen los leones a comerse las ovejas, yo los mato. Los agarro y los mato. David ya sabía todo esto. Ya había peleado ahí cuidando las ovejas que el padre tenía. Él ya sabía, y estos hombres empezaron a imitarlo. ¿Para qué? Para conquistar cosas mayores. No sé usted a quién mira para conquistar, no sé a quién ve para conquistar, pero siempre nosotros miramos al que va más arriba y va a conquistar. Decimos, yo quiero ser como ese, quiero conquistar cosas mayores, quiero lograr cosas mayores.
Pero para hacerlo, ¿cómo debo hacer? Mirar al otro. Aquel que va mejor, no mirar al que va para atrás. Te juntás y hablas, y sí, me va mal en esto, me va en lo otro. Y te va a ir mal todo. Tenés que juntarte con personas de fe, con personas que crean que pueden ir por más, con personas que crean que las cosas van a cambiar. Ellos se juntaban, estos valientes, todos iban por más y luchaban por más. Amén. Estaba viendo que en el grupo de obreros puse para el servicio de esta semana con el tema de la limpieza del templo. 2 hermanas están viniendo 2 semanas seguidas, creo, 3, algo así. No hay motivación para venir a la casa de Dios. No hay motivación para decir, yo voy un lunes, yo voy un jueves o un miércoles. Hacerlo. Porque sirvo a Dios. No sirvo a un hombre, sirvo a Dios. Y cuando servís a Dios, hermanos, todas las cosas son diferentes. Se tendrían que pelear para venir a limpiar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, peleense para venir a limpiar. Que diga, vos no, vos sí, vos no. Cada semana, algo diferente. Me tienen que interesar las cosas de Dios. Amén. ¿Ven? 21. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él un palo, con él un palo, y arrebató al egipcio la lanza en la mano y lo mató con su propia lanza. Este dice que mató un gigante, pero como yo no la quiero hacer larga, tenemos la Santa Cena y todo por delante. Simplemente hay uno que fue valiente de los valientes. Y ese valiente de los valientes se llama Jesús. Jesús. No lo nombra la Biblia acá, los valientes de David. Pero sí, en la Biblia dice que él fue valiente. Y dice que en esa cruz venció al mundo. En esa cruz venció al pecado. En esa cruz venció las enfermedades. En esa cruz venció al pecado. Pero en esa cruz venció al diablo. El valiente de los valientes. Él venció. ¿Pero cómo? Porque era una persona apasionada. Jesús era apasionado. Él dijo a los 12 años, dijo, yo tengo que estar en los negocios de mi Padre. Tengo que estar en el negocio del reino. Tengo que estar metido en esto. Cuando lo fueron a buscar, se quedó en el templo. Se lo perdieron ahí los padres 3 días. Él dijo, yo tengo una pasión. Pero él sabía que todavía no había llegado su hora porque tenía 12 años. Pero era una persona apasionada. Era una persona que buscaba al Señor, que buscaba hacer cosas mayores aquí en esta tierra, donde conquistaba, donde allí él se paraba y podía conquistar. ¿Quién es Jesús? Y hace un rato dije, ¿a quién tenemos que mirar? A veces decimos, no, una persona que no tiene fe, pero tenemos que mirar a Jesús. Jesús no tenía problema. Jesús de noche, a la mañana, a la tarde, donde sea, estaba en comunión con su Padre, pero estaba sirviendo a su Padre. Estaba sirviendo en el reino. En el reino, él no decía nada que no, sino que sí a todo para poder salvar a otros y para poner su vida por muchos. Él, cuando lo vinieron a buscar, Pedro tenía la espada y le cortó la oreja a uno. Tenía gente para luchar, pero le dijo no, tengo que hacer la voluntad de mi Padre. Y a causa de eso, porque era un apasionado, fue con esa pasión a la cruz. Por eso se llama la pasión de Cristo. Fue con pasión a la cruz. Con pasión. Preguntarle al pastor tuyo, ¿estás apasionado por las cosas de Dios? ¿Estamos apasionados? Y si alguien te sacó esa pasión, si el materialismo, los problemas, las heridas, que en esta noche vuelvas a recuperar la pasión por Cristo, por el reino, por el seguir avanzando en la obra de Dios, seguir sirviendo a Dios. Amén. Tenemos que volver a ser apasionados por las cosas de Cristo. ¿Ven? Y cuando nosotros nos apasionamos, ¿sabe qué pasa? Dios empieza a tomar el control de todas las cosas de nuestras vidas. Ya empezamos a vivir en victoria tras victoria. ¿Qué quiero decirte en esta noche? Únete al ejército de Dios. Únete, uno de los valientes del Señor. Que realmente algo pase en tu vida.
La pregunta que siempre me hago es: cuando yo parta de este mundo, ¿qué voy a dejar? ¿Qué legado voy a dejar en esta tierra? Por eso yo me afano, en el buen sentido de la palabra, es que quiero tener un templo propio. Un templo propio, un lugar donde sé que el día de mañana el que continúe con la obra, que un alquiler no afecte la obra, sino que tenga algo propio, que pueda tener un lugar para siempre y que la iglesia, Avivamiento de las Naciones, continúe. ¿Qué legado dejo? Dejar un seminario donde hombres y mujeres de Dios se están preparando, pero no me conformo con eso. Algo más tengo que dejar en este mundo. Pero ahora yo le hago la pregunta a usted: ¿qué legado está dejando en este mundo? ¿Nunca se preguntó cuántas personas van a ir a su funeral? ¿Quién va a ir a su funeral? Depende del legado que dejemos. ¿Quién va a ir a tu funeral? ¿Alguna vez te preguntaste? Depende del legado. Hay hombres de Dios que mueren y no se puede entrar al funeral. Hay otros que mueren y te enteran. Al tener que pensar eso también, ¿qué legado queda en esta tierra? Y tiene que ver con el servicio a Dios. Tiene que ver con el servicio a Dios. Se murió fulano. El otro día me sorprendió algo en un grupo de pastores, un pastor que siempre subía algo, creo que se murió el viernes. Y subía cosas. Y se murió el viernes. Y en ese grupo de pastores, donde estamos todos los pastores de la ciudad, pero hay otro grupo que es del Consejo de Pastores. Sería el legal. Y lo ministran solamente 2 o 3 personas. Pero en ese lugar ni apareció que esta persona había fallecido. ¿No? El legado que dejamos. ¿Qué legado estamos dejando? ¿Qué va a quedar de ti en esta tierra? Lo primero que tiene que quedar es que tus hijos estén en el Señor. Amén. Que tus hijos sean siervos de Dios. Que tus nietos conozcan también al Señor. Es el primer legado, la familia. Pero primero tenés que ser un apasionado. Tus hijos, tus nietos van a ser los mismos como sos vos, o como usted. De la misma forma. Si usted es un apasionado, sus hijos van a ser un apasionado. Sus nietos van a ser apasionados. Legado, tenemos que dejar legado en esta tierra. Y tenemos que dejar legado en la obra. Si Dios te llamó para algo, no le digas no, Señor, no, Señor. Empezá a hacer la obra que Dios te dijo. Empezá a hacer la obra que el Señor te dijo, porque Dios te está llamando para ser valiente, para que estés en un ejército. Amén. 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 Decida que esto es lo tuyo, Dios me está hablando. Esto es para vos, decir. No te quedes en el camino. No te quedes. Yo muchos años me pude haber quedado. Mucho tiempo me pude haber quedado. ¿Para qué voy a servir a Dios? ¿Para qué voy a seguir si me pagaron injustamente? ¿Para qué? Pero había algo dentro mío. Un fuego interior que era diferente. Y eso fue, tengo que empezar. A lo que me llamó Dios lo tengo que hacer. Porque tengo que ser un valiente. Amén. Les vuelvo a repetir esto y con esto termino. Problemas vas a tener todos los días. Mirá a tu esposa, a tu pareja, que está al lado tuyo. Miralo, para que está al lado tuyo. Mirá, problemas vamos a tener todos los días. Todos los días. Pero tenemos que ir en victoria en victoria. En victoria en victoria. ¿Amén? ¿Cómo tengo que ir? Victoria en victoria. Tomar la espada y empezar a cortar cabeza. En buen sentido. Amén. Y empezar a avanzar en el nombre de Jesús. Porque nosotros no somos los que retrocedemos. Decir al que está lo tuyo, no retrocedemos para perdición, sino que avanzamos para el reino. Avanzamos. Somos hombres y mujeres que avanzamos en el nombre de Jesús. Esta noche estás viendo un familiar, un amigo, no vino a la casa de Dios, un discípulo no vino, anda a buscarlo esta semana. Hace algo diferente de lo que tú hiciste en este día, en estos días. Hacelo hoy, anda a buscarlo. Esa persona necesita de Jesús. Esa persona necesita de Dios. Esa persona necesita un abrazo, esa persona necesita una palabra. Esa persona necesita que lloren juntos, que se rían juntos. Necesita, eso entra dentro del ejército. Entra dentro del ejército. Y el domingo que viene estar sentado o sentada al lado tuyo buscando a Dios. Amén. Entra en el ejército.
entrar en el ejército y deja un legado en esta tierra. Deja un legado. Que a partir de hoy diga, bueno, voy a luchar por este legado. Cristo, ¿qué dejó? Al día de hoy, la religión cristiana, la más grande del mundo, desde hace 2000 años atrás, ahora la más grande, dejó algo. ¿Qué dejó? Dejó con su muerte vida eterna para todos. Póngase en pie, vamos a orar esta noche, vamos a pasar la cena.